Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Muchos manuales escolares para la convivencia escolar y en el ejercicio de los derechos sexuales proponen modelos abiertos y plurales de identidad, familia y paternidad, apoyados en el libre desarrollo de la personalidad. Consideran como modificables la orientación sexual y la personalidad. Por ello utilizan un lenguaje inclusivo de género, en el que cada quien puede expresar su inclinación sexual y cualquier manifestación afectiva debe ser respetada dentro de estos manuales de convivencia. Hoy es claro que aunque se respete el lenguaje inclusivo en nuestra sociedad y que en ningún momento se quiera atacar a personas que tienen una opción sexual diferente, tenemos claro no solamente desde lo ético, sino desde la ciencia, que dentro de una verdad objetiva, el diseño humano es ser concebido macho o hembra, siendo este principio evidente por sí mismo. La verdad no se negocia ni mucho menos sufre modificación alguna. Son muchas las legislaciones que defienden estos colectivos y el mismo catecismo de la Iglesia Católica precisa que deben ser acogidos con respeto, con compasión y delicadeza, pero al mismo tiempo se muestra no menos claro al tratar que estas acciones son contrarias a la ley natural porque no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. ¿Cómo entender al interior de nuestros procesos de evangelización este lenguaje sin caer en exclusiones o rigorismos, permitiendo que a pesar de nuestras diferencias todos tenemos una dignidad que nadie, ni nuestras mismas opciones, aunque sean erradas, podrán arrebatarnos nuestra gran dignidad de ser hijos de un mismo Padre? Hemos invitado esta noche nuevamente al doctor Nelson Tobón López, quien ha escrito un libro muy interesante, Mi hijo o mi hija han salido del closet, ¿y ahora qué hago? Doctor, buenas noches. Buenas noches, padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente al programa que ahora 8 días pues dábamos como unas pinceladas. Una recomendación podemos empezar para esos padres de familia que se encuentran viviendo esta situación en este momento y que no la entienden como cabalmente. Sí, padre, y quiero hacerlo en dos partes. Una, como lo mencionamos en la semana pasada, en el anterior programa, acerca del cariño, del amor que debemos tener por los hijos, que eso es un hecho, es una realidad. A los hijos se les ama, a los hijos procuramos lo mejor para ellos. Sí, lo digo como padre, lo digo como abuelo, y sé que todos me pueden entender al respecto. Ahora, el hecho de que mi hijo tenga, o mi hija, tenga una diferente afectividad, una diferente manera de entender el amor, no lo descalifica como hijo. Y la esencia de la relación con el hijo se llama el amor filial, ¿sí? Entonces, si queremos, como padres, que esos hijos, hijas, tengan una oportunidad, una verdadera oportunidad de aceptación social y que ellos mismos se acepten, porque ahí hay una parte del problema, que ellos mismos se acepten. O sea, la esencia es el amor, la comprensión, la compasión, el compartir y el convivir. ¿Es posible seguirlos queriendo cuando estos presentan estas realidades afectivas? Es absolutamente posible, ¿sí? Y es algo que, por ejemplo, a través del diálogo, ¿sí? Ahora, cuando han ido a consulta, yo les trato de enseñar eso. Es más, se confunden, no están capacitados, pero bueno, hay capacitación para eso. Y podemos hacer una terapia de diálogo, ¿sí? Para que haya esa aceptación, porque eso aleja el peligro de que esos hijos caigan en aquellos vicios que son los que han generado este temor y este rechazo. Y es lo que yo le quiero preguntar. ¿Qué sucede en estos hijos cuando son rechazados por parte de su familia? Padre, que buscan dónde los acojan
donde los protejan. Y entonces caen a prostíbulos, caen a unos antros, hay que decirlo así, en donde ellos se reúnen a autoacompañarse, a respaldarse, y como no hay afectividad y no hay el respeto ni la comprensión, entonces buscan vías de escape. Por ejemplo, si tienen hambre y no tienen recursos, entonces pueden caer en la drogadicción, ¿sí? Y van cayendo a la misma necesidad y además el resentimiento y la vergüenza, todo eso obra degenerando la autoaceptación, entonces caen en la prostitución, ¿sí? Ahora, ese es el fenómeno. ¿Cómo se origina? Ahí es donde entro yo con lo de los padres, ¿sí? Entonces, es posible, claro, acogerlos, entenderlos, comprenderlos. Puede que requiera una capacitación este padre o esta madre. Puede que requiera una consejería y una orientación. Bueno, eso es lo que intento hacer. Ahora, no soy el único. Hay organizaciones, porque las encontré en España, en México, por lo menos de habla hispana, organizaciones orientadas a la capacitación de grupos humanos y de padres y madres para que podamos entenderlos, porque rechazarlos no soluciona nada y agrava el problema. Usted habla en el libro, doctor, de esa tendencia, preferencia, orientación, esa inclinación que pasa por un primer matiz y es el temor al que dirán. Yo me pregunto, en estos días, por ejemplo, tuvimos en Pereira, en muchas ciudades, sí, todas estas manifestaciones del orgullo gay, y terminan siendo como una manifestación casi desaforada de eso que llevan guardado y que no pueden expresar ni en su propia casa. Yo cuando miraba porque yo estuve al frente ahí del templo, donde pasó el desfile, pues todas esas expresiones que habían en estas personas que llenaron la Plaza de Ciudad Victoria, porque es un fenómeno que no es de minoría, esto está volviendo ya sí, casi de héteros y casi por igual, podríamos decirlo. Y siente uno que como que todas estas expresiones las quieren ellos desaforar, porque a veces hasta en la propia casa pues tienen como ese rechazo de que no querer presentar el hijo socialmente porque sienten vergüenza de ello. Tantos años de rechazo, tantos años de negación, de ocultamiento, de vergüenza, han generado una esencia de rebeldía. Entonces, ahora que se les ha dado la oportunidad, porque los derechos humanos se han promulgado, el crecimiento de estos sistemas de comunicación, o sea, a eso que todo el mundo se entere de lo que está pasando, eso suma algunos líderes que han querido tomar la iniciativa y se han enfrentado a las consecuencias. Entonces, los que los siguen ven una oportunidad de desahogar toda esa rabia, todo ese rencor que han ido acumulando por esa negación, porque además las relaciones entre ellos, como siempre han sido negadas, ocultas e ilegales. Entonces esto acumula, mire, créame, una bomba explosiva de rabia. Entonces se vuelven desafiantes. Sí, aquí estoy, ¿y qué? Es como el tipo de actitud, ¿no? Vea, de pura gana, chupe pues, o sea, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque hace 20 o 30 años, no hablemos sino de esta parte, no fueron aceptados, no fueron acogidos, no fueron apoyados, no fueron protegidos y no fueron amados. Todo padre quiere lo mejor para su hijo y aquello de que sean bien aceptados social y familiarmente. Todo padre quiere que su hijo sobresalga en lo académico, en su deporte, en una habilidad artística. Cuando tienen esta realidad que le presentan a los papás, a ellos les cuesta demasiado, porque es que yo me coloco pues en el caso propio. Si yo tuviera un hijo, una hija que se me confrontara con esta realidad,
No es fácil uno dar ese paso y decirle, no, tranquilo, mijo, yo lo acepto así como es y punto. Sino que hay todo un proceso de dolor y de aceptación, que es lo que quiero yo que miremos ya en el segundo momento del programa y que usted nos dé como unos tips y unas pautas de cómo el padre de familia empieza a considerar esa realidad que para él es un trauma muy grande porque él quiere, entre comillas, lo mejor para su hijo. Y socialmente, pues él quiere que le dé unos nietos, que le dé una familia. Claro. Y entonces ahí es donde viene ese rompimiento tan complejo que hay en los padres de familia. Yo le invito, doctor, para que vamos a un primer receso y regresemos con nuestro programa. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. No es fácil, doctor Nelson, que para un papá que aunque podía tener algún tipo de sospecha, pensaba aquello que lo que manifestaba su hijo era un cambio hormonal de adolescencia o por una moda determinada, algo pasajero muy complejo. Pero cuando ya llega el hijo y confronta al papá, le dice, papá, lo que tú estás sospechando es real. Ese primer momento es un choque muy complejo. Usted lo ha dicho, padre, no es fácil. No, es que no se trata de que sea fácil, porque no lo es. Ahora lo importante es posible, es posible. Y esa es la pregunta. O sea, ¿cómo puedo hacer? El subtítulo del libro, ¿y ahora qué hago? Yo le digo qué es lo que hace. Ahora, no es de aquí al fin de semana ni de aquí a diciembre. Ahora, ¿qué es difícil? Es muy difícil, ¿sí? Lo he vivido, he estado de cerca, pues no en mi familia, pues está bien, pero de cerca, sobre todo a través de mi trabajo, es muy complejo. Y incluso hay personas que se han negado rotundamente, ok, pero que existe la realidad a la cual yo me oriento desde el punto de vista psicológico, lo repito, y es la aceptación, el apoyo, el cariño, el amor filial, el respaldo, protección, en fin. Vuelvo al punto, estamos hablando de amor filial independientemente de la identidad de su capacidad afectiva. ¿Sí? No, es que no es fácil. Hay expresiones. Y me encanta la anotación. Hay expresiones que yo he escuchado y usted yo sé también, y usted lo tiene aquí en el libro, de mamás que dicen, la prefiero muerta. Me lo dijeron, por eso está en el libro. Es que detrás de eso hay mucha investigación. Y hablé con padres y madres y hablé también con hijos rechazados, como también hablé con hijos que fueron aceptados. ¿Sí? Y quienes dicen, valga la pena la anotación, decía, no, yo logré salir adelante gracias a que mi mamá o mi papá me dijeron, lo vamos a proteger y lo vamos a apoyar. Sobre todo porque entendieron que no es una enfermedad que se puede mejorar a través de medicamentos o tratamientos terapéuticos. Lo entendieron inteligentemente. Usted mencionaba ahora varios factores y hay uno que faltó y es madurez. Madurez para interpretar esto, que vuelvo al punto, no es fácil. ¿Sí? Entonces, esos padres y madres que negaron, les generaron el problema. Los que los aceptaron, les dieron esa oportunidad de tener una vida cultural, social, artística, profesional, exitosa, porque lo hay. Y hoy en día los encontramos, ¿sí? A través de muchos medios, conocemos y lo aceptan. Tengo que mencionar, padre, la alcaldesa de Bogotá es absolutamente reconocida como perteneciente a esta corriente sociocultural, ¿sí? Independientemente de que lo haga bien o no, ese es un aspecto político, ¿sí? Es una mujer que ha hecho una carrera profesional exitosa. Para poner un ejemplo sencillo. Pero yo quiero anotar algo, padre. La connotación sexual. Es que no hablamos solamente de sexo, hablamos de género. Por eso los términos que yo acuñé en el libro es una diferente identidad afectiva. Mire, los heterosexuales también tenemos el sufijo sexual. Y no quiere decir que vivamos una sexualidad desaforada.
pero se piensa que como el término inicial es homosexual, el primer término que agrupaba a lo que hoy en día se conoce como comunidad LGBTI y una serie de otras letras más, pero se hablaba simplemente de homosexualidad. Y la palabra sexualidad agregada creaba esa connotación de sexo desaforado e incontrolable. Y los heterosexuales también tenemos esa terminación en la palabra, pero no vivimos únicamente aferrados a la respuesta sexual. El hecho de que tengan una afectividad diferente no quiere decir que solamente su vida gire en torno al sexo. Tienen otros aspectos, tienen otras maneras de vivir, otros intereses. En las personas que se ocupan de labores artísticas, esa sensibilidad, ¿sí? Tiene una connotación femenina, o sea, una cierta capacidad de interpretar. Y pues no nos da el tiempo para exponerlo, pero artistas representativos a través de la historia, y hablo de más de 500 años, fueron reconocidos como homosexuales, que hoy se les llama LGBTI. Y existen artistas muy importantes. Hay 3 palabras que usted utiliza en el libro muy concretas: amarlos, comprenderlos y aceptarlos. Absolutamente, absolutamente. Padre, hace poco sucedía con las personas de color. Eran rechazados, eran negados, se les consideraba seres humanos de segunda clase. Hoy en día los tenemos en la familia, amigos, compañeros, vecinos, grandes profesionales, y ya hubo un presidente norteamericano también de color, lo que llaman afrodescendiente. Pero no hace mucho, es que no estamos hablando de más de 100 años, que es muy poquito en la historia. Las personas de color eran negadas. Ahora estamos hablando de personas que tienen una manera diferente de interpretar el amor, no el sexo. En esta guía para padres y madres, pues hay mucho tema que tratar, y si alguna persona quisiera tener el texto, pues no sé dónde lo podríamos conseguir. Pero miraba yo en la última parte, doctor, que usted habla como de unos pasos que como que viven los papás en todo este proceso. En el proceso de duelo, que primero se da el shock, luego Sí. se da la negación de la realidad, Sí. luego se da un tiempo como de silencio, luego se da como una especie de racionalización fatalista, y ya se empieza ya como a asimilar. ¿Por qué no hablamos en esta última parte del programa como de esos momentos que vive el padre o la madre de familia cuando se confronta con su hijo? Es que la idea del duelo, exactamente la idea del duelo que la hemos vivido, por ejemplo, normalmente frente a la muerte de un ser querido, hay un shock emocional y hay unas respuestas emocionales que incluyen depresión, en fin, y confusión. Aquí hay un shock emocional. Entonces yo digo, ayudémosles a vivir un duelo, porque cuando pasen la etapa del duelo, generalmente la última etapa se llama aceptación. Muy difícil, sí, yo nunca he dicho que es fácil. Entonces ahí viene una parte de la aceptación donde se incluye el diálogo. Y el diálogo tiene unos pasos, ¿sí? de crear un espacio en el cual diálogo es donde los dos podemos hablar. Un monólogo es cuando solamente lo que yo diga, como yo lo diga y a la hora que yo lo diga. Y así no es. Es un diálogo donde empezamos por respetar, entiéndaseme muy bien, respetar y aceptar la opinión de la otra persona. Ese es el primer paso, ¿sí? Luego, llegar a conclusiones válidas. No dejarlo en el aire, no, concluyamos algo. Otro factor, démosle tiempo a este diálogo, a este compartir. No son los próximos 15 minutos mientras me voy a trabajar. Esto puede requerir tiempo suficiente para exponer con calma, con inteligencia, con equilibrio y con madurez las ideas de cada uno de los dos componentes, y eso lo subrayo. Ambos tienen ese derecho. Entonces,
llegar a conclusiones válidas. Ahora, generar empatía, tratar de entender lo que siente la otra persona. Un padre y una madre que trata de interpretar no es fácil. Pregunte, consulte, estudie. Entender a ese hijo, esa hija. Ahora, le digo a los hijos, vamos a tratar de entender cómo se siente esa madre y ese padre. Eso se llama empatía. Eso no nos lo estamos inventando. Entonces, respuestas las tenemos, las hay. Hoy en día tenemos respuestas. Esa es la idea. Lo que queremos sembrar, lo que queremos compartir con la gente. Me llama mucho la atención que usted termina aquí en la contracarátula diciendo capacidad de diálogo y una adecuada comunicación afectiva. Depende de ustedes, padres y madres, la manera como se trata esta realidad. ¿Sí ve qué tan importante, padre? Sí. Capacidad de diálogo, permítame repetir, adecuada comunicación afectiva. Por Dios, abra el corazón, abra la mente, no se cierre. Eso se llama ser psicorrígido, y en una mente cerrada no entran razones. Entonces, abramos la mente para que haya comunicación. Depende de ustedes, padres y madres. Sí. ¿Dónde conseguimos el texto, doctor? Padre, pues que se comuniquen conmigo, anotemos mi número telefónico para que si me quieren preguntar algo es más, el libro, atención, gratuitamente se lo comparto a través de WhatsApp. Bueno, ¿cuál es el WhatsApp? 316 Sí. 480 4829. Nuevamente. 316 480 4829. Yo les envío una copia del libro gratis, ¿sí? A través de WhatsApp. Ahora, si yo sé, a mí también me gusta el libro así en papel. Comuníquese conmigo y yo les hago llegar un ejemplar. Ese sí tiene pues un pequeño costo, ¿sí? Y donde miramos a ver cómo comercializarlo también. La idea es poder servir, para eso se hizo. Toda esta investigación y todo este trabajo se hizo para eso. Dios lo bendiga, doctor. Amén, Padre. A ustedes Con mucho agradecerles cariño. que nos hayan acompañado esta noche. Invitarlos para que mañana en este mismo canal, 7 de la mañana, la Santa Misa por Telecafé. Feliz noche para todos. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.